Aquí está. Ok, bueno, la semana pasada, bueno, ya voy a poner la presentación. La semana pasada habíamos hablado del tema de básicamente cómo el ser humano es un ser tripartita, ¿verdad? Dándole continuidad pues al tema que tío Jorge nos había dado acerca de creados a imagen y semejanza. Eh, Habíamos hablado acerca del hecho de que nosotros somos creados como un ser tripartita, que esto significa que somos tres partes en uno, ¿ok? Es indispensable que lo entendamos, si bien es cierto y recordarán que tío Jorge hablaba acerca del hecho de que cuando el Señor nos daba el soplo, y eso se me quedó tan marcado, cuando el Señor soplaba en nuestra nariz. ¿Por qué soplaba en nuestra nariz? Bueno, y ese soplo de vida era el Espíritu de Dios que estaba dándonos vida. Literalmente la vida de la persona es su espíritu. Y entonces, ahora el Señor deposita la vida del ser a través del espíritu de esta persona. Y esta persona, la unión del cuerpo, ¿verdad? Y la unión del espíritu forman el alma, que es el ser pensante, es el ser básicamente que nos ata a todo lo que son las emociones, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a definir más a fondo, pero básicamente el ser pensante, ¿verdad? El intelecto humano, las emociones y todos estos ámbitos que ya nos definen, ya definen nuestro yo, definen nuestra persona, ¿ok? Nuestra individualidad. Y bueno, éramos un ser tripartita con el cuerpo que nos conecta al mundo físico, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante que entendamos de que el espíritu proviene de Dios, el alma es la que fue formada por la unión entre el espíritu y el cuerpo es el aspecto físico, el estuche, podríamos decir, que nos conecta al mundo. Cada una de estas partes tenía una función y hoy vamos a hablar acerca del alma, pero vamos a hablar más que nada qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió con el alma en la caída del hombre. Porque realmente no solamente es el alma, perdón, también es el espíritu. ¿Qué sucedió con el espíritu? ¿Qué sucedió con el alma y qué sucedió con el cuerpo? Porque todas las tres formas o las tres personas, por decirlo así, literalmente sufrieron un impacto grandísimo en el momento en el que el, el, el hombre entra en el pecado, ¿verdad? Que caemos en el pecado. Entonces hoy vamos a hablar con respecto a estas tres figuras. Y vamos, si quieren, con la primera, Génesis 1:26. Si Eduardo tiene eso aquí. Por aquí está, 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Si podemos ver, el Señor no solamente nos creó con una semejanza a Él, bueno, a ellos en realidad, con una semejanza a la imagen tripartita de Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que también nos está creando con un objetivo, con un propósito. Desde el minuto, es más, no, literalmente no nos habían creado y ya teníamos un propósito, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, ay, es que el propósito de nosotros es trillado, ¿verdad? No, 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 no. Dios no crea las cosas por accidente. Dios tiene un plan y un propósito. Él es perfecto, Él es increíblemente perfecto. Y Él es tan asombroso que una persona que no tiene la capacidad a ver, no tiene la confianza ni la fe en sí misma para entender que en este mundo, por más insignificante que se sienta, tiene un propósito, ¿ok? Eso es simplemente falta de entender quién es Dios y falta de entender quiénes somos en Dios y el por qué Dios nos creó o para qué nos creó. No nos creó simplemente para venir a tomar aire. No nos creó para venir a la universidad, para ir a trabajar, no nos creó para hacer fortuna. Ustedes no han visto que un dicho que dice, bueno, cuando nos morimos no nos llevamos nada. Entonces, no vinimos a vivir la vida aquí con un propósito de crear cosas aquí
para dejarlas luego abandonadas. Nuestro propósito no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, con la mentalidad de este mundo, absolutamente nada que ver. Tanto es así como, lo vuelvo a decir, cuando nos vamos dejamos todo. Y si hicimos riquezas, las dejamos. Entonces, era acerca de las riquezas, era acerca de la carrera, era acerca del respeto de los demás, era acerca de nosotros. No, no es acerca de nosotros. Y es indispensable que entendamos que desde la misma creación ya el Señor tenía para nosotros un propósito, pero ese propósito no era en nuestra perspectiva, era en la perspectiva de Dios. Ok, vamos a ver, la caída del ser humano. Vamos a leer 1 Corintios 15, 21, 22. ¿Quién la tiene? No vamos a leer todo, sino que tal vez si quieren podamos dejar, bueno, no, leámoslo todo, no importa. Aquí está. 15, 21, 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice, Amén, porque así como en el Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. amén, amén. Voy a rescatar de estas dos frases. La muerte entró a este mundo por lo que un hombre hizo. Y morimos porque tenemos parentesco con Adán. La otra parte, que es la parte bonita, la parte esperanzadora, la vamos a dejar para la parte del espíritu. Pero esta es la que conlleva una explicación al alma, o por lo menos ir entendiendo cómo nos afectó a nosotros y cómo esa afectación recae sobre el alma. Vamos a leer Génesis 2:16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Creo que también querés abarcar 17. Ayer la estoy viendo ahí. Probablemente sí, probablemente Ok. dale hasta donde diga ciertamente morirás. Ok, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, quiero que entendamos algo muy importante en estas dos escrituras. Cuando Adán y Eva, y ahorita vamos a verlo más a fondo, cayeron en el pecado, algo ocurrió en Adán y en Eva. No solamente fue que los echaron del Edén, su aspecto físico, sus cuerpos fueron separados del Edén. Hubo también una separación espiritual, ¿ok? Hubo una desconexión. Ahora, ellos no perdieron su espíritu porque todavía tenían vida, pero las capacidades del espíritu, y esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el espíritu, vamos a ver las capacidades del espíritu en sí, fueron perdidas. Literalmente era como que ya no tenían la capacidad de conectarse con Dios. Ya no tenían la capacidad, a ver, no de conectarse con Dios, porque Dios siempre nos va a escuchar, ¿verdad? Eso no es así. Pero al nosotros no tener en nosotros ya ese vínculo directo, ese acceso directo, ahora el pecado nos separa de Dios. Ya nosotros no teníamos eso con Adán, ¿ok? No teníamos, estábamos separados totalmente de Dios. Y eso desencadenó una reacción en cadena, no solamente en el espíritu de Adán, que ya podemos darlo por muerto, técnicamente en sus funciones, ¿ok? En sus funciones espirituales, podíamos dar el espíritu por muerto. En sus funciones de darnos vida, se mantuvo. Pero el espíritu prácticamente estaba muerto a las funciones espirituales. El propósito para el cual estaba ahí, para conectarnos con Dios, literalmente eso se cortó. El alma ahora es la forma o la persona en la que recae toda la responsabilidad de nuestro ser. Y ahora lamentablemente viene con una perspectiva corrompida por el pecado, por la desobediencia. Y literalmente autoenfocada en nosotros, porque ya no es enfocada en Dios, ahora es enfocada en nosotros, en el yo. Y nuestro cuerpo, ¿qué hace? Se enferma, empieza a padecer, empieza a envejecer, empieza a padecer, empieza ¿cómo se llama? A tener decadencia en sus años.
y al punto de que muere. Y de hecho aquí lo dice, morimos porque tenemos parentesco con Adán. Literalmente venimos de la línea de Adán. Y el Señor le dijo a Adán, cuando le dijo a Adán, ciertamente el día que comas de este árbol morirás. Ahora, no solamente le estaba diciendo morirás en lo físico, porque si nos damos cuenta, Adán vivió con 900, creo que son 930 años de vida. No murió físicamente de manera inmediata. Él murió espiritualmente ese día. Y esa muerte es probablemente la peor de todas. Porque si Adán hubiera muerto, por lo menos físicamente, no hubiera sufrido lo que tuvo que sufrir en 930 años. Hay un libro que el Señor me llevó a mí a leer, que son antiguos escritos judíos. Estos solo los recomiendo si el Espíritu Santo les dice a ustedes, vayan y lean, como lo hizo conmigo, en donde hay uno que se llama La Cueva de los Tesoros, donde explica, o era el testamento de Adán, no recuerdo. Hay uno de esos dos donde explica qué sucedió con Adán después de que salieron del Edén. Y literalmente ellos tuvieron que aprender a reconocer las señales de su cuerpo, como por ejemplo el hambre, las ganas de ir al baño, la noche, entender la noche, no la entendían. Ellos solo veían oscuridad y se llenaban de miedo, de pánico, porque ellos no estaban acostumbrados a no estar en la presencia. Ellos no sabían reconocer el hambre, porque nunca padecieron hambre. No era un padecimiento. Para ellos estar en el Edén era el placer de disfrutar la creación del Padre. Ellos vivían y disfrutaban de la creación, pero ahora se convirtió en un padecimiento y por algo el Señor les decía, ahora sudarás y comerás del sudor de tu frente. Pero bueno, el tema aquí es que nosotros venimos de Adán, venimos de esa misma raíz de pecado, de esa misma naturaleza pecaminosa que los impactó a ellos y que nos impacta a nosotros. Nosotros nacimos en este mundo con el espíritu muerto prácticamente, muerto de nuevo a sus funciones, ¿verdad? Obviamente si el espíritu realmente no estuviera en nosotros, no podríamos estar vivos. Leamos ahora otra vez, bueno, no lo vamos a leer porque ahí ya lo tenemos. Dios le otorgó al ser humano la habilidad de tomar decisiones desde el día 1. Eso es otra cosa que quiero recalcar. Si lo vemos en Génesis 2:16, porque el Dios le está diciendo a Adán y a Eva, vean, aquí están los dos árboles, ¿ok? De este no pueden comer. Entonces le está diciendo, de todo lo que hay aquí puedes comer menos de este. Él le está dejando a Adán la potestad de decidir si obedece o si desobedece, ¿ok? Eso significa que Adán era un ser pensante, de que Adán tenía autonomía, de que Adán tenía la capacidad de decidir por sí mismo, aunque todo lo que él conocía era lo que venía a través de Dios. Obviamente vemos cómo la decisión de Adán, básicamente, es una decisión que él tomó por sí mismo de obedecer a Eva, es la que ha producido la caída del ser humano al día de hoy. Y esta caída no solamente el ser humano, como lo hemos hablado ya en anteriores ocasiones, la naturaleza, la tierra misma gime, se queja y estamos viendo desorden, caos. Y el desorden y el caos son manifestaciones del pecado. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ellas que no lo vemos anormal. Pero la realidad es que el desorden y el caos y el padecimiento, el sufrimiento y la maldad que vemos en el mundo hoy por hoy, en lugar de nosotros criticar a Dios porque lo permite o porque no lo detiene, tenemos que entender que ese es el mundo en el que nosotros escogimos vivir como seres humanos. Y tampoco es que estamos haciendo nuestro propio por transformarlo. ¿Es de Dios la culpa? Por supuesto que no. Al contrario, si no es por Él, esto no estaría, bueno, esto estaría peor. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces dentro de nosotros? ¿Cuál fue el resultado de esa decisión fallida? ¿Qué es lo que realmente pasó en nosotros? Bueno, lo vamos a ver con este ejemplo. Obviamente tenemos los árboles en el Edén, ¿verdad? Tenemos el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. A mí siempre me impactó el hecho de que el árbol que generó el pecado
era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, Adán y Eva recibían todo el conocimiento que ellos necesitaban de Dios. ¿Por qué necesitaban más conocimiento acerca del bien y del mal? Si desde la perspectiva de Adán no había maldad. En el Edén no había maldad. Aunque Satanás ya había bajado, ya había caído a la tierra, no, él no conocía la maldad. Él no sabía lo que era la maldad. Y sin embargo, vean, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay un tema implícito ahí de querer conocer, de querer saber, de querer buscar más allá de Dios, aparte de Dios. Y bueno, de hecho, dentro del estudio que estuve haciendo con respecto a estos dos árboles, encontré que incluso en una parte del judaísmo se hace una comparación al árbol del conocimiento del bien y el mal con el Torá. ¿Por qué? Porque el Torá fue una lámpara que nos ayudó a entender y a discernir el bien del mal. Pero al árbol de la vida, como Jesús, como Yeshua, quien es el que nos da la vida eterna, quien es el que restaura todas las cosas. Y de hecho en el libro, Watchman Nee decía, ¿se imaginan ustedes que Adán, en lugar de haber escogido el árbol del conocimiento del bien y el mal, hubiera escogido el árbol de la vida? Estaría aquí con nosotros, no habría pecado en el mundo. Pero yo creo y en parte entiendo el que Dios sabía que esto iba a suceder y él iba a utilizar esto como una manera de demostrarle al ser humano el amor que nos tiene. Porque al haber padecimiento, al haber necesidad, tiene que haber ayuda. Y la única persona que puede ayudarnos es el Señor. Solo Él. Nosotros no podemos ayudarnos. Nosotros somos no solamente los hacedores, somos los copartícipes, somos los que incentivamos y cultivamos el mal en nosotros. En nosotros no está el bien. Hay gente que dice, bueno, es que fulanito de tal es muy bueno porque saca la basura, yo le ayuda a la viejita a la esquina. Y esas son buenas intenciones. Y sí, en nosotros todavía queda una cierta bondad en naturaleza. Pero hasta lo mejor que nosotros podemos ofrecer, la Biblia lo dice, lo describe como trapos sucios. Y los trapos sucios de los que se refiere eran los trapos menstruales, perdón. Literalmente, si nosotros comparamos lo mejor que el ser humano tiene para ofrecer contra Dios, es triste. Es muy triste lo que nosotros realmente ofrecemos. Y tanto es así que nuestro amor es, digámoslo así, condicional. Yo te doy si tú me das. Quizás uno de los amores que más se acerca, más refleja la forma en cómo es Dios, es el amor de una madre. Pero aún ahí hay limitaciones. Porque aplican restricciones. Pero lo que sí quiero decirles es esto. Esto es indispensable que entendamos. El árbol del conocimiento del bien y el mal abrió en la humanidad el portillo para que no solo el pecado se diera, sino para que hubiera la muerte espiritual en nosotros, para que el alma ahora tomara el control de nuestro ser, para que ahora nuestro cuerpo empezara a padecer y generara la decadencia humana. Y después la naturaleza también se impactó por todo esto. Y aquí es donde después, más adelante, vamos a ver a Jesús, cómo él arma el plan de redención. Bueno, ya estaba armado en realidad antes de que todo esto pasara, pero cómo Jesús restablece la conexión. Por eso es que solamente a través de él nosotros podemos establecer la reconexión. Y esto es indispensable que lo entendamos. No hay nada que nosotros físicamente podamos hacer que nos vuelva al estado en el que estábamos antes de que Adán y Eva cayeran al pecado, si no es a través de Jesús. Jesús es la única opción. Si no, nosotros nos vamos a quedar dando vueltas en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y desde una computadora, un intelecto muy corrupto, muy fallido, muy pobre. Ok, vemos aquí, un segundo,
En el momento en el que Adán decide comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, su espíritu es relegado, puesto fuera de comisión, dormido, muerto a Dios, ya que nadie puede accesar a Dios con pecado. Su alma es ahora el que lidera en sí mismo. Ahora vive a partir no del conocimiento que Dios le transmitía a través de su espíritu, sino de lo que ahora percibe y recibe el alma a través del cuerpo. ¿Ok? Eso es muy importante que lo entendamos. Nosotros, antes de Cristo, vivíamos a partir del alma. ¿Ok? Y todavía hay mucho cristiano que vive en el alma. Que cree que vive una vida espiritual porque va a la iglesia, porque hace lo que le dicen que hay que hacer, pero está viviendo en el alma. Y no a través de lo que el Espíritu Santo le tiene que transmitir. Y esto quiero ser muy enfático, pero también muy cauteloso. Porque si no estamos en el Espíritu, no podemos entender lo que el Espíritu nos dice, ¿cierto? Dice 1 Corintios 2, por eso la tarea. Ujú. Entonces, esto tenemos que leerlo e interpretarlo espiritualmente para que nosotros podamos entenderlo. Si nosotros no aprendemos a diferenciar en nosotros espíritu y alma, ¿cómo sabemos en qué lado estamos? ¿Cómo sabemos quién está actuando realmente? En especial cuando más que nada nuestra alma ha sido la que ha dominado, ¿verdad? Su cuerpo físico ahora es el que manifiesta la decadencia del pecado, ya que ahora tiene los días contados. Y ahora Adán y la humanidad necesitan que Dios intervenga para que su espíritu sea vivificado de nuevo. Ok. En Romanos 6:23, ¿quién la tiene? Yo Adelante. dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos 6:23 nos dice claramente que la caída del ser humano provoca la muerte como forma de pago. Ok, por esa transgresión. Sin embargo, podemos ver cómo la humanidad ha desarrollado una cultura de pecado, una naturaleza que hace que Dios esté fuera de toda contemplación y la mayor exaltación es al yo del ser humano. Algunas manifestaciones del extravío que el ser humano maneja en su conocimiento del bien y el mal son el humanismo, la adoración a la creación y no al reconocimiento del creador. Esoterismo y espiritualidad que es totalmente aparte de Dios, como brujería, santería, etcétera, ¿verdad? Amor al poder y al dinero. Estas son algunas, pero ahí hay una lista enorme. ¿Cómo es el humanismo? Nosotros los seres humanos somos lo mejor, tú eres lo mejor, tú eres único, eres especial, eres fenomenal, y es una adoración totalmente al ser humano. Eres lo mejor que le ha pasado a este mundo. Tú eres lo mejor que quieras ser. Confía en ti, ten fe en ti mismo. Haz lo que tu corazón te dice que tienes que hacer. Y es una verdad, es una mentira tan disfrazada, de verdad. Ustedes no saben, yo tengo hay una persona que yo conozco que es un humanista y él es un sociólogo y de la universidad, graduado y es un hombre tan metido en el tema del humanismo y ahora está con una gran cadena de humanistas y están formaron una sociedad de humanistas y yo así hasta que... Y un día se pone a hablar conmigo con respecto al humanismo, ¿verdad? Y cómo el ser humano todavía tiene mucho que aprender y mucho que crecer. Y yo le dije algo, no me vomitó, honestamente, porque, porque por respeto no lo hizo, pero yo le dije algo. ¿Usted sabía que la humanidad, o perdón, que la maldad es intrínseca en el ser humano? Y él me dijo, eso no es así, me dice, no todo el ser humano es malo. Y el espíritu me decía, acuérdese que él está viendo las cosas desde la otra acera. Entonces yo simplemente lo que le dije es, aplican restricciones, entonces. Y me dice, sí, claro, por supuesto. Y empezó a citarme ejemplos de personas que se han dedicado a obras muy buenas y demás.
Es triste ver cómo la gente a veces ve la vida, en especial sabiendo de lo que se están perdiendo. Es duro. Es duro ver que ellos le tienen su fe a algo que tiene los días contados. Es triste, honestamente es triste, porque uno no quiere que nadie se pierda, pero ¿saben qué es lo más triste? No todo el mundo quiere salvarse. Y eso es triste. Ahora puedo entender lo que sentía Noé cuando le decía a todo el mundo, viene un diluvio. Y todo el mundo lo trataba como el loco, el que estaba construyendo en un bosque un barco. ¿Por qué es que Dios utiliza a veces cosas que son ilógicas al ser humano para, para advertirnos y para darnos una salida? ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Que Dios no usa la forma de pensar del hombre para, para salvarnos. Él usa cosas que son totalmente absurdas o ilógicas a nuestro entender y parecer. Un barco en medio de un bosque. ¿Quién podría haber pensado durante 120 años construyendo un barco donde no había agua cerca? Y después, cuando empezó a llover, es cuando la gente dijo, oh, y ya es demasiado tarde. Y una de las cosas que a mí el Señor me ha puesto en el corazón es que muchos, y esto a mí me dolió mucho, pero el Señor me dijo esto en el corazón, me lo puso. Muchos se van a dar cuenta de la verdad muy tarde. Y estamos a punto de ver que eso va a ser así. Sé que viene ¿Sabe la qué cosecha. dice Jerry? Dime. Que dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son Entonces, nuestros ¿por caminos. qué? Entonces, y gracias. Entonces, ¿por qué nos empecinamos en vivir en nuestros pensamientos? ¿Por qué no buscamos los de Él si tenemos la mente de Cristo? Somos necios. Exacto, porque estamos en el alma. Ahorita lo vamos a ver. Vean esto. La muerte, oigan esto, la muerte se ha vuelto tan normal para el ser humano que ya se olvidó de dónde viene. Ya nos olvidamos que la muerte empezó con Adán y Eva. Ahora no, la muerte es una causa natural del padecimiento del ser humano porque el ser humano no es eterno. Ese es el problema, Jerry. Nosotros sabemos mucho, pero no sabemos nada. Entre más conozco a Dios, más me doy cuenta que no sé nada. Y eso es lo que amo de Él. Que no se trata de mí ni de lo que yo sé, sino que se trata de lo que Él es. Es hermoso, es precioso, es infinito, es apasionante, es real, es vívido para el que quiere y para el que busca y para el que quiere encontrar. Yo me siento, les voy a decir esto, yo me siento como Indiana Jones buscando el arca perdida. Todos los días me siento así. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que me sorprende, siempre hay algo que yo decía, wow, yo pensé que ya no me podías impresionar con nada más, y guaca también, algo que todavía me impresiona más. Pero es hermoso vivir así, porque entonces cuando tenemos que tomar decisiones en fe, es fácil. Porque ya Espérese cuando conocemos. y espere cuando esté en México. Amén. Ahí vamos a vivir por la fe y la requete fe. Ok. El alma. También llamado psyche, o digamos que esto viene del griego psyche o psique. De ahí viene de hecho toda la parte de psicología, ¿verdad? Y psicoanálisis, de ahí viene esa raíz, ¿verdad? Y usted me corrige, tío Jorge, porque usted es más ilustrado en ese ámbito que yo. Pero de ahí proviene, qué curioso que la parte de psicología proviene del estudio del psyche de nosotros, ¿verdad? De la parte, ¿cómo se llama? Del ser pensante, de la mente, ¿verdad? Porque Son todo está nuestras entrelazado. emociones. Exacto. De hecho, dice, significa alma o vida del alma, y representa la vida natural o la naturaleza humana que vive en nosotros. Es por eso que la Biblia se refiere en muchas escrituras a la vida y no necesariamente al alma. O sea, no es que necesita especificar alma o vida, no diferencia. A veces usa vida, a veces usa alma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que está hablando de un ser que no ha nacido de nuevo. Está hablando de un ser
que simplemente como estructura ahora está siendo dirigido por el alma. Entonces su alma se convirtió literalmente en el dueño de la orquesta y es el que dirige la vida de la persona. Vamos a leer Lucas 6:9 y luego Hechos 20:24. Lo tengo yo, Jerry, ya voy. Adelante. Cuando usted esté lista, yo también. Ajá, que yo como voy tomando nota también, entonces, Tranqui. dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. Amén. Vemos en esta escritura, cuando Jesús se refiere a la vida de la persona, está hablando de su alma, está hablando de su yo, de su ser interior. ¿Por qué? Para llegar a donde Él nos va a llevar, Él necesitaba rescatar la perspectiva de esa alma. Tenía que redireccionar esa alma a Dios para que luego encontrara en Mesías la esperanza de vida que no tenía. El tema aquí es esto. Él ahí menciona salvar la vida, ¿verdad? No está hablando del alma, pero aquí es donde las dos se entrelazan. Hechos 20:24. Ok, lo tengo yo también, dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el misterio que recibí del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Hasta el qué está? Hasta el No, 24. hasta ahí. ¿Eh? Sí, Bueno, es el 24 nada más. Ahí vuelve a hablar otra vez mi vida, ¿verdad? En donde él está hablando de sí mismo, de su yo. Lo está refiriendo como vida. En el alma encontramos tres partes y esto es importante que lo entendamos. El alma está conformada por la voluntad del pensamiento y la emoción. Algo que es muy importante es esto. ¿Qué es lo que corrompió al ser humano? ¿O qué es lo que se corrompió en el ser humano? Bueno, nuestra alma. De hecho, yo al alma le llamo la carne. Para mí es la carne. ¿Por qué? Porque una cosa era el alma antes del pecado y otra cosa es el alma después del pecado. Es como verla manchada, sucia, impactada. Se convirtió verdaderamente en una carne, en un deseo pecaminoso, en una naturaleza que nos gobierna y que nos lleva y nos domina totalmente en dirección opuesta a lo que Dios busca y percibe y busca de nosotros y desea que nosotros podamos percibir en Él. Totalmente lo opuesto. El alma es nuestro yo anímico, es la persona pensante que siente su intelecto y capacidad de decidir. Al solo haber vivido en el alma y venir todos los días y venir todos nosotros de un espíritu muerto, prácticamente hemos aprendido a reconocer al alma como nuestro ser total. Sin embargo, es el alma la que ha sido corrompida por el pecado. Algo que hablábamos el sábado pasado era, recordarán que ¿cómo se llama? Que inclusive hay ideologías que piensan que el ser humano no tiene espíritu, que es alma y cuerpo, que en lugar de ser tripartita es bipartita. Y en realidad no. Inclusive he escuchado personas decir, que el alma va al cielo. No es el alma la que va al cielo, es el espíritu, porque el espíritu es el que le pertenece a Dios. El alma es simplemente, por decirlo así, el software de la computadora que nos permite interaccionar con toda nuestra naturaleza, nos da nuestra identidad y todo, pero es el espíritu el que regresa a Dios. Cuando el espíritu y el cuerpo se separan, el alma deja de ser. Y eso es importante que lo entendamos. Es el espíritu el que regresa al Padre. Es el espíritu el que regresa al Padre. De hecho, ustedes recordarán que cuando Jesús murió en la cruz, Él no dijo, en tus manos encomiendo mi alma. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu era el que iba a regresar. Pero el tema es muy importante que lo entendamos,
Porque si nosotros empezamos realmente a vernos con lupa nosotros mismos, vamos a desenmascarar esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y vamos a empezar a actuar y a sentir y a ser más sensibles a nuestro espíritu. Si nosotros estamos en Cristo, y esto lo vamos a ver en la parte del espíritu, nosotros ya tenemos el espíritu nacido de nuevo. Entonces ya está vivo. Ya tenemos nuevamente el acceso a la reconexión. Pero si no tenemos a Cristo, todavía está muerto. Y es necesario, es indispensable, ahí volvemos otra vez a lo de los árboles, es indispensable que vayamos al árbol de la vida, es indispensable que vayamos a Cristo, para que en Él nuestro espíritu nazca de nuevo. Vamos a leer ahora la seguidilla de escrituras. Perdón, Jerry. perdón, el alma entonces está entre el cuerpo y el espíritu. Correcto, es aquí, Es si el la ven en la intermediario. presentación. Ujú. El espíritu proviene del Padre. El alma es literalmente lo que sucede entre la unión entre el cuerpo y el espíritu. Ajá. Es la capacidad analítica, pensante, de la conciencia, ¿verdad? Como decíamos por acá, El cerebro. Ahí. voluntad, pensamiento y emoción. Ajá. Cuando la persona muere, entonces tanto el cuerpo como el alma se quedan. No, el alma desaparece. Ah, esa es la pregunta que tenía Eduardo, que qué se hace el alma. El alma desaparece Ujú. porque fue constituida por la unión de las otras dos partes. Cuando Entonces, esas dos él partes decía se separan, simplemente. que hay una iglesia que se llama Pasión por las Almas, entonces está mal ese título para esa iglesia. Sí, no. Y te voy a decir por qué. Porque lamentablemente cuando una persona camina sobre la faz de la tierra, dependiendo de su alma, porque no tiene una conexión espiritual, no ha nacido de nuevo, literalmente son almas. Sí, son almas Son pensantes. almas perdidas. Ujú. Ujú. Necesitan nacer de nuevo. Una vez que nacen de nuevo, ya se convierten en seres espirituales, porque precisamente el concepto de nacer de nuevo es que su espíritu nace de nuevo, porque estaba muerto. Todos nosotros nacimos con el espíritu muerto hasta que nacemos de nuevo. Lo que yo Cuando- entiendo, perdón, Jerry, lo que entiendo yo es que el espíritu, como nosotros vamos alimentando el espíritu y vivificando en el espíritu, el alma se va limpiando, se va haciendo Correcto, linda. Ah, correcto. El alma es como el espejo para el cuerpo. Bueno, es que eso lo vamos a ir, eso lo de vamos a ver afuera. cuando hablemos del espíritu. Sí. No quiero poner el postre todavía. El alma, dice el alma, ¿verdad? Mora en nuestro yo, porque Es nuestro yo. los sentidos físicos. Ujú. Sí, y te lo voy a poner así. Tu cuerpo es la que, ¿verdad? Tú puedes sentir, es el estuche, por decirlo así, ¿verdad? Lo que nos conecta al mundo físico. Y gracias por las preguntas, porque yo necesito que esto quede clarísimo. El alma es donde se encuentra es el ser donde se encuentra nuestra voluntad, pensamiento y emoción. ¿Ok? Ahí están las emociones, están nuestros pensamientos, está la voluntad. Ahí es donde nosotros nos volvemos seres analíticos, nos volvemos seres pensantes, en donde tomamos decisiones, cuando suceden situaciones, permitimos que nuestras emociones nos dominen y eso es lo que produce fruto. Esas son las personas que somos cuando estamos en el alma. Eso devuelve todo la cocina a uno. Es nuestra personalidad, Personalidad, carácter, pensamos, razonamiento, totalmente. consideramos, reconocemos, Ajá, preguntamos ajá, y se todo eso. experimentan nuestras emociones, Correcto. felicidad, amor. Y vean qué tristeza. importante esto. Ujú. Vean la Comprensión. dimensión de lo que somos en el alma, ¿verdad? Sí. Ujú. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos espirituales y realmente estamos en el alma? Ujú. Lo que decías al principio. Por eso es tan importante, gente. O sea, yo no les puedo decir a ustedes lo que yo sentí cuando Dios empezó a explicarme esto. Era como que yo había encontrado la cura al cáncer. O sea, finalmente logré entender qué es lo que le pasa a la iglesia. Finalmente logré entender qué era lo que me pasaba a mí. Por supuesto. Es más, yo le decía, Señor, ¿será como que hay dos personas dentro de mí? Yo no quería pensar eso porque me sonaba como, no sé, abstracto, como ilógico. Y el Espíritu Santo me decía, sí, sí, son dos personas. Son dos Yo personas. decía que sí era bipolar. ¿Será que soy bipolar? No. Bueno, el Hay una canción bipolarismo. de David. ¿Ah?
Jerry, hay una canción de Rabito que dice, dos seres hay en mí, y uno que lo domina y que otro no lo has oído. Bueno, y ahorita lo vamos a ver con Pablo. Lo describe tan perfecto eso, sí. Es cierto, hay dos personas. Bueno, el bipolarismo ya puede ser un problema de la psicología de la persona, ¿verdad? Ajá. Todavía peor la corrupción Ajá. psicológica, en donde hay dos personas, una que es susceptible a enojos y frustraciones, pero todo esto sigue siendo dentro del contexto del alma. Ahora, cuando Ujú. nosotros queremos caminar espiritualmente hablando, guiados por el Espíritu Santo, escuchando la voz del Espíritu Santo, verdaderamente unidos al Espíritu Santo, créanme, se siente completamente diferente a lo que es el alma. Lo que pasa es esto, y esto tenemos que entenderlo. Por eso yo le tengo mucha paciencia a la gente. Hemos vivido tantos años en el alma que es lo único que conocemos. Por eso el Espíritu Santo a mí me decía, usted tiene que permanecer 24/7 en mi presencia, porque al yo estar consciente de su presencia, literalmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sensibilizando mi espíritu a su presencia para fortalecer mi espíritu, para que mi espíritu se crezca, para que literalmente mi alma empiece a decaer, a decrecer. El yo empieza a decrecer. Y él, porque mi espíritu está enfocado en el Señor. Mi alma está enfocada en mí. Mi alma es la que se ofende, mi alma es la que se resiente, mi alma es la que se enoja, mi alma es la que se frustra, mi alma es la que ¿cómo se llama? La que guarda rencor, odio. Guarda rencor, es la que busca venganza, Busca los... es la que mide con pesas malas la justicia, cree que el mundo le victimiza, le agrede, le ofende, ¿me entienden? Es que estos son unas ramificaciones enormes, pero estamos tan acostumbrados a vivir en el alma, véanlo así, gente, o sea, hasta la muerte para nosotros es algo normal, cuando en realidad es la evidencia del pecado. Nadie ve la muerte como la evidencia del pecado. De nuevo, no estamos juzgando a la persona que se muere como pecaminosa. Lo que estamos diciendo es el solo hecho de que la gente muera, esa es una evidencia de que el pecado empezó en algún momento en la historia. Y empezó, como dice la palabra, con Adán y Eva. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a vivir por el alma, va a ser un poco difícil. Y les voy a ser honesto, al principio para mí fue difícil diferenciar quién era quién. Cuándo estaba en el espíritu, cuándo estaba en la carne. ¿Saben cómo me di cuenta? Por algo que Jesús le dijo a uno de sus discípulos. Por los frutos los conocerás. Entonces yo me la apliqué a mí. Y empecé a ver cuáles eran los frutos que salían de mí. Y empecé a sopesar, ok, fruto de carne, fruto de carne, fruto de carne, fruto de carne, fruto del espíritu, fruto de carne, fruto de carne, de carne, de carne, de carne, de carne del espíritu, fruto de carne, de carne, de carne, de carne del espíritu. Y yo empecé a darme cuenta de que yo prácticamente pasaba más en el alma que en el espíritu. La carnicería completa. No, yo hubiera podido ponerme, mira, una venta de chicharrones y olvídese, o sea, ahí fue donde yo me di cuenta, no, esto está grave. Fue cuando yo me autodictaminé, necesito la presencia de Dios. Cuando yo me di cuenta de la magnitud de mi necesidad de Dios, fue cuando me desesperé por su presencia. Y fue cuando yo dije, Señor, te necesito 24/7, tenías razón. Y empecé a caminar, Señor, 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 pensando y oraba, Señor, ayúdame a ver con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón, ayúdame a pensar con tu mente, muéstrame las situaciones. Y no les voy a decir que fue inmediato, pero eventualmente de estar ejercitando y ejercitando y ejercitando la oración, y yo le decía, Señor, ¿cómo hago para estar espiritual? ¿Cómo hago para convertirme en un ser espiritual? Y el Señor me dijo, ore 24/7. Por eso nos dice, orad en todo momento con súplica y ruego. Orar sin cesar. ¿Por qué? Porque al estar nosotros orando, estamos en Él, estamos con Él. Nuestro enfoque es Él, no nosotros. Eso significa de que estamos haciendo, nosotros no podemos orar si no es a través del Espíritu. Al nosotros orar, estamos canalizándonos por el Espíritu, no por el alma. Aunque a veces oramos el alma completa, ¿verdad? Con todas las emociones. Señor, ayúdame porque me muero. Yo sí, ya no puedo más con este muchacho, ya no puedo más con esta muchacha. A veces nosotros oramos el alma.
A veces, es más, ¿cuántas veces ustedes han oído, Señor, no le quiero desear el mal, pero si le puede caer un árbol, ok? Señor, si no te lo llevas, te lo mando. ¿Cuántas oraciones no hemos hecho con emociones? ¿Cuántas oraciones no hemos hecho nosotros con pensamientos que no son de Dios? Pura alma. Sintiendo de la carne, el fruto de la carne y no el fruto del espíritu. Vean, y yo podría sentarme aquí a contarles testimonios de cuando Dios me confrontaba. Una de las confrontaciones más grandes en una depresión terrible que yo tuve, y el Señor me dijo, tú eres un hijo del Dios vivo. ¿Qué crees tú que Dios espera que hagas ahora? En el momento de mi peor depresión. Y les voy a decir algo, en ese instante no pensé con mi alma, no pensé con mis emociones, no pensé con mis derechos de ser humano, no pensé en mí, pensé en lo que Dios, lo que esa voz me dijo. ¿Qué piensas tú que Dios espera de ti? No me dijo qué es lo que tú quieres ahora. Y cuando Yo estaba entonces, sentado ahí. no, olvídate, yo estaba en el trono. Pero cuando me dijo, ¿qué piensas tú que Dios espera de ti? Dios espera que yo perdone. Entonces, Dios espera que yo restaure. Dios espera que yo ame como Él ama. Y empecé a declarar lo que Él quería y esperaba de mí. Y lo sentía en mi espíritu. Y fue tan poderoso que me sanó. Me sanó. Y al día de hoy no siento nada. Perdonar, Jerry. Sí, adelante. Ujú. No, y perdonar. Ah, yo pensé Aparte que me de estabas perdonar. pidiendo perdón para No. intervenir. No, y Perdonar, perdonar eso de lo que estás diciendo. Mira, yo he escuchado a gente y de hecho, gente que me ha dicho, yo no coincido el perdón porque yo lo ven como perdonar, no lo ven como soltar, lo ven como otorgarle a un beneficio a alguien que no lo merece. Exactamente. Pero esos son personas que carecen de amor. Entonces no pueden perdonar. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho del tema. Vámonos a leer. De hecho, estas que están aquí son referencias a ¿cómo se llama? Al alma de la persona. Ya las Son apunté de tarea. chiquititas. Son chiquititas. Podemos leer tal vez un par, no sé si alguno de ustedes quiere leer una. Si la tiene lista, puede leerla. Por asuntos de tiempo. Virginia tiene 2 y María tiene también. Ok. Ya están asignadas. Entonces, Démosle entonces. ok, Vi. Viví. Dice, Levíticos 11:43 dice, no te contamines a ti mismo al tocarlos, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos. Ok, dame un segundo nada más para explicar algo. Si ustedes recuerdan cuando el Señor mandó estas leyes de que no se contaminaran los judíos con otras personas. ¿Por qué? Porque Él sabía que en sus almas, ¿verdad? Existía la posibilidad de empezar a asumir cultura, religión y otras cosas, otras actividades que iban completamente en contra de lo que Dios había establecido como una identidad en el pueblo. Entonces, al entremezclarse con otras culturas, lo que hoy por hoy le llaman diversidad, ¿qué es lo que ocurre? Empieza la permisividad, la tolerancia, que son cosas que empiezan a abrir portillos para mayor contaminación. Dios estaba tratando de decirles, vean, estoy manteniéndolos lo más puros posibles. Pero si ustedes se entremezclan con otras culturas, va a ser muy difícil para ustedes. Y a como son de artistas, ¿verdad? Como son de capaces para sostener la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso vemos el ciclo con los judíos de muy bonitos en la fe y luego otra vez volvieron a caer en pecado y después vino un conquistador y los conquistó y otra vez lloraban al Señor por libertad. Pasaron muchos años, el Señor los liberta y en ese ciclo, ¿cuántas veces pasaron? Y eso simplemente para mostrarnos a nosotros mismos. Nosotros somos Israel en ese sentido. Somos ese pueblo que hoy sí, mañana no. Y si nosotros no aprendemos a vivir por el espíritu en lugar de por el alma, esa va a ser la historia de nuestra vida. Les tengo noticias. Eso es lo que hay.
Pero si aprendemos a vivir por el Espíritu, ahora la historia ya no es de nosotros, es de Él. Amén. Y veremos la gloria de Dios, se los digo testimonialmente hablando porque yo la estoy viendo. Y sé que lo que estoy viendo es apenas una pequeña fracción de lo que está por venir, pero es lo que yo jamás había vivido en mi vida. Jerry, esas son las riquezas que dice la palabra que Él nos da de sus riquezas en gloria. Amén. Esas son. Ahora entiendo, Raúl. Jerry, Acuérdate. discúlpame. Sí, sí. Discúlpame, Jerry. Dime, Yo tengo que compartir esto. pero con cuchara. Hay alguien que me habló Ujú. precisamente hace unos segundos de esta cita. O Igual. sea, me habló algunas cosas y le digo yo, lo que pasa es que es la contaminación. O sea, yo fui la que le hablé de la cita. Ah, caray. O sea, apenas para Es que estoy así. No verlo puedo, parado. sí, no puedo decir, no puedo creerlo porque tengo que creerlo. Sí. Pero estoy así, ¿qué? Eso es lo bonito de vivir en el Espíritu, que Dios lo sorprende, que uno se queda así como, ¿qué acaba de pasar aquí? Jerry, lo vacilón es que la gente esta cita de las riquezas en gloria lo ocupa como, ay, el Señor te va a dar de las riquezas en gloria, te va a dar un carro, te va a dar una casa, te va a dar plata y esto. Eso no es riquezas Ok, en gloria hagamos este ejemplo. Esa perspectiva, ¿de dónde viene? del alma, Porque está buscando el beneficio de quién? el beneficio propio, el yo Del sentado yo. en el trono. Ujú. Ahí. Ujú. ¿Se dan cuenta? Sí, claro. Por eso el Señor decía, por sus frutos los reconocerás. Cuando yo entendí esa palabra, wow. Ahora ustedes van a ver, no es acerca del saberse la palabra, es acerca del fruto. Y créanme, una persona que está en el Espíritu detecta a otra que está en el Espíritu así. Porque es el mismo Espíritu, es la misma Amén, sintonía. amén. Es En el cambio, mismo una cuerpo. persona que está en el Espíritu vuelve a ver una persona en carne y la así, automático. Ujú. Una persona que está en la carne no se da cuenta de nada. Y la persona que está en la carne, vos le hablas y siempre va a tener una excusa. Siempre. Siempre va a tener una excusa. Podemos estar hablando español, pero si yo tengo una persona enfrente de mí que está en la carne y yo le estoy hablando en el Espíritu, es como que le esté hablando en chino básico. No me va a entender, no puede entenderme. No puede. Entonces a veces nos frustramos nosotros, lo cual más bien provoca nuestra carne, nuestra alma. Por eso es que tenemos que entender que esa persona, en la condición en la que está, no puede discernir porque no está en el Espíritu. Correctísimo. Entonces tenemos que hablarle primero con las muestras del amor, para que esa persona se vea sorprendida por un amor que no es natural, es sobrenatural. Y eso hace que la persona abra su corazón. Dice la palabra que el amor cubre. Multitud. Amén. Ok, la que sigue, Vir. Dice, tanto los ídolos como sus dueños se doblegan, los dioses no pueden proteger a la gente y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que la idolatría, ¿verdad? Es una de las manifestaciones del fruto del pecado. Es vivir en cautiverio. Y cuando nosotros buscamos idolatrar cualquier cosa que no sea Dios, literalmente es una manifestación natural de nuestra carne. Qué sé yo, artistas de cine, artistas de música, que lo diga yo. Ok. Yo soy el claro ejemplo. Tía me decía, ¿por qué no quema todos sus discos? Lo que pasa es que desde donde estamos sentados y lo que estamos viendo y lo que entendemos de la vida es un mundo aparte. Cada cabeza es un mundo, dice el dicho, ¿verdad? Pero si nosotros todos camináramos en la mente de Cristo, créanme que la armonía espiritual y sobrenatural, es más, a veces tía y yo nos volvemos a ver, y no estoy rajando aquí, por favor, no estoy, I'm not bragging, ¿verdad? No estoy aquí para nada, es simplemente las experiencias que hemos tenido. A veces mi tía y yo nos volvemos a ver y no tenemos ni que decir palabras, ya sabemos, ¿verdad, tía? Nos ha pasado mucho.
y se muere la risa porque ya sabe que es cierto. Ella me vuelve a ver y yo la vuelvo a ver, ya nos dimos cuenta de algo, ya sentimos algo y no hubo ni que decir palabras. Bueno, así va a ser en el cielo. En el cielo a veces no vamos a tener ni que hablar. Como espíritu. Ujú. En el cielo a veces no vamos a tener ni que hablar. Vamos a poder trascender la humanidad, la parte corpórea. Vamos a poder inclusive sentir la voz del Espíritu Santo en nosotros porque estemos donde estemos, estamos en el mismo espíritu. Va a ser increíble. Vamos a la que sigue. ¿Cuál era la- ¿Cantadita o leída? Ujú. Exacto. ¿Cuáles tenías tú? Sigue María. María. Ujú. Sigue María. Adelante, María. María. Digo, ¿cantadita o leída? Ujú. No, leída porque cantadita después me pongo aquí a alabar danzando. Como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía, el alma mía. ¿Por qué el alma mía? Porque el alma mía padece. Ujú. Sin él mi alma está muerta. Estoy viviendo en decadencia. Y dice, yo oí una predicación que decía que el siervo, cuando tiene sed, hasta sangra de la sed. Y entonces este versículo es así, así clama el precioso. alma, así clama el Ujú. alma cuando está, ¿verdad? Deseoso del Señor. Es que sí tiene que ser. Si ustedes no tienen una permanente sed y necesidad de Dios, les voy a decir esto con todo el amor y el respeto que se merecen. Es normal, Ah, es normal en la carne, es normal en el Es alma, muy normal. Es muy ¿ok? normal. Eso es lo normal, pero eso es una evidencia de que estamos en la carne. Jerry, una pregunta que me hicieron precisamente la persona esta que te estaba comentando. ¿Cómo hago? Me dijo, ¿cómo hago yo para quitarme toda esa contaminación y quitarme todo eso? ¿Y cómo hago yo para tener sed de Dios? ¿Cómo hago yo para? ¿Cómo hago? Bañarse con agua bendita. qué barbaridad, hermano, conviértase. Arrepiéntete. Arrepiéntate, sí. ¿Sabe cómo? Renovando el espíritu, la actitud de la mente. Sí, pero ¿cómo? Bueno, Milagro que no dijo ir a visitar a la negrita. Solo le faltó No, eso nada más. no es burla, Vea. Irene. vean Dale, lo ve. que dice, vean lo Romanos que dice la 12:2. palabra Romanos 12:2. 4:23 de Efesios. Ajá. Dice, renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros todos los unos de los otros. O sea, si nosotros eso estamos queriendo, eso tenemos que cambiar muchos patrones en nuestra vida. ¿Renovados qué dice? Y dice el espíritu, en el espíritu, ¿verdad? En el Porque nuevo es hombre. el espíritu que vestidos del nuevo hombre. Ese es el nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre en Exacto. nosotros? Y ahí él, Es el espíritu, el espíritu. el que nació de nuevo. Ujú. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una diferencia entre el Espíritu Santo y el espíritu del hombre. Dios depositó un espíritu en cada uno de nosotros, pero también cuando nacemos de nuevo, la hizo doble. No solo nos restauró el espíritu, sino que ahora lo convirtió en un templo Amén. donde reside el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio a nuestro espíritu, dice la palabra. Amén. O sea, la persona tiene que empezar a comer. O sea, palabra. La Yo primera, que, No, y antes, y le voy a decir orar, algo. Romanos 12:2. Antes, y yo esta es la recomendación que yo le doy, porque cuando yo le pregunté, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para convertirme en un ser espiritual? ¿Sabe qué me dijo? Empezar a orar. Ore, ore, Ujú. ore. Eso fue lo que me dijo. Ore 24/7. Y ahí fue donde a mí empezó el colochero, así como el chispero. Suave, ¿cómo voy a orar 24/7? Si yo tengo reuniones, yo tengo que estar en el teléfono, tengo que hablar con gente, yo tengo que... Me dijo, y ahí fue donde él me dijo, ¿y quién le dijo a usted que yo me desconecto de usted? Y yo, oh,
Ya entendí. No me puedo desconectar de él. Tengo que estar consciente de él. ¿Qué es lo que dice la palabra? Volvemos a lo mismo. Reconócelo en todos tus Por sus caminos caminos. y él enderezará vuestras veredas. Si Amén. usted lo reconoce en todos los instantes de su existencia, él le va a instruir en el camino que usted tiene que ir. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? Él nos va a llevar a toda la verdad. Ujú. O sea, es que por todo lado está el mensaje, por todo lado está escrito y está, es el mismo mensaje, por todo lado está. Adelante. Porque yo pienso, yo pienso que si uno no le pide al Señor primero en oración discernimiento, nada hace con leer la palabra porque no va a entender nada. No, porque se la dejamos al intelecto, Ajá. se la dejamos al alma. Muy bien, Eduardito, así me gusta, usando la tecnología. Eso, Aprobado, aprobado. Adelante. Ya que hace un rato preguntaban que cómo. Dice, aquí me he encontrado una cita buscando. Dale. Dice en 1 Tesalonicenses 5, voy a poner del 15 en adelante al 23. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes de seguir siempre lo bueno para unos, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, Esa me encanta. Yo no sé, estoy buscándola a ver si la habíamos visto. de guardar los tres, dice espíritu, alma y cuerpo para el Señor y no Sí. hacer el mal, ¿verdad? Y me gustó porque decía lo que comentaban, ¿verdad? Orar sin cesar, ¿verdad? Estad siempre gozoso, ¿verdad? No apagáis el espíritu, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Eso en realidad lo que está hablando ya es de una persona que está viviendo en el espíritu. ¿Por qué? Porque ya tiene un estado de gozo permanente. Una persona que está en el espíritu, y esto yo lo iba a dejar para la parte del espíritu, pero bueno, nada más les voy a dar un pequeño resumen. Una persona que está espiritualmente viva y activa, vive en una completa esperanza. No en la esperanza de que nuestras perspectivas y nuestras necesidades se cumplan. Ya no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Entonces, vive eternamente pensando, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que se haga lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras y si tú quieres. Entonces, vivimos en una esperanza total, no vivimos en temor, no vivimos en inseguridad, no vivimos en miedo, no vivimos en ansiedad, no vivimos en depresión, no vivimos en nada que sea relacionado a el yo. Es totalmente él. ¿Me entienden? Y cuando vivimos en él, ¿por qué nos preocupamos? Si él tiene todo bajo control. ¿Por qué nos vamos a poner ansiosos? ¿Por qué nos vamos a poner? Cada día trae su propio afán, dice la palabra, y se me vienen el montón de escrituras. Si nosotros permanecemos en oración, y esto es el ejercicio es muy sencillo. ¿Por qué en oración? Porque al ejercitar la oración, eso es como que yo les diga a ustedes, vean, hermanos, la semana entrante vamos a correr una maratón de 40 kilómetros. Y vamos a empezar el domingo a las 10 de la mañana para que estén listos. Solo Pero la si, Chile ganaría. óigame, pero si no los pongo a correr, ¿quién va a poder correr 10 metros? Nadie. En cambio, si yo les digo a ustedes, hermanos, el año entrante vamos a correr una maratón y todos los días vamos a correr 10 metros. Al día siguiente vamos a correr 20. Al día siguiente vamos a correr 30. Cuando nos damos cuenta, la maratón es cualquier cosa. ¿Por qué? Por eso es que nosotros necesitamos ejercitar la oración, para ir construyendo el hábito de la comunicación, de la comunión, de la permanencia de nosotros en Él. Tenemos que construir ese hábito porque, seamos honestos, no lo tenemos, no lo traemos. Es más, en la iglesia ni siquiera nos lo inculcan. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto en una iglesia? Solo oigo grillos. Ok,
Es que esa es una realidad, eso es una revelación que Dios a mí me dio con respecto a lo que pasa en la iglesia hoy. Una iglesia que está padeciente, una iglesia que está dolorida, que está más preocupada por regresar al templo que por vivir en la presencia. En este momento por el diezmo del aguinaldo. O sea, es en serio. Cristo viene por una iglesia que está igual que los judíos cuando tenían gente vendiendo cosas en el templo. No, véanlo con los ojos del Espíritu, iglesia, estamos mal. ¿Cómo vamos a ser los representantes del reino de los cielos en esas condiciones? No se puede. No me quiero extender mucho por el respeto al tiempo, iglesia, y yo sé que faltan todavía algunas presentaciones. Esto, lo que sí quiero, yo prefiero cortarlo si es necesario. Hacemos en 2 partes. Sí, porque lo que a mí me importa realmente no es lo que les tengo que decir, es que ustedes Entendan. realmente se metan, que les saquen el jugo a esto, que realmente lo digieran, porque de eso se trata. Si ustedes no verdaderamente no lo exploran, no se cuestionan a ustedes mismos, no van delante, es más, les garantizo que las oraciones ahora van a ser diferentes. Ustedes van a orar, Señor, muéstrame, si yo no estoy viendo algo correctamente, y por favor, déjamelo saber inmediatamente, muéstrame con tu espíritu que sí y que no. Ayúdame tú a discernir. De ahora en adelante yo no quiero discernir. Ahora quiero que tú disciernas conmigo o me ayudes a discernir, porque yo podré creer que sé, pero ¿y si estoy en el alma? Entonces, hasta que no realmente transicionemos Dos citas nada más. al alma, Sí. del alma al espíritu, estamos a merced de nuestra alma y eso es un proceso. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. ¿Faltaba alguna otra escritura? De Faltan estas. 3. Jerry, vamos a leer las escrituras, pero sí dijiste algo muy acertado. El tema creo que Da para más. va para más. O sea, para no estirarlo mucho hoy y dejar algo para luego. Ah, no. Espérese que esto apenas empieza. Nos llevamos toda la noche. Sí tenemos, María tiene. Vigilia para el 31. Uy. Ajá. Y Jerry, lo más importante, lo que a mí me encantaría es que por lo menos de aquí este grupo salgan unos cuantitos, 2 o 3 espirituales, porque Todos, ¿por qué no? Sí, todos, ¿por qué no? Exacto, ¿por qué no? Pero ¿cómo se llama? Muy importante porque la gente, bueno, estábamos acostumbrados a vivir en la carne, entonces hay que salir de ahí. Totalmente. Y como yo le decía a alguien por ahí que se empezó a llorar por problemas, le digo, bueno, es que están muriendo a la carne. Y uno cuando va al entierro llora. Realmente, esto es muy difícil a veces de entender en la carne. Ah, sí. Es muy difícil. Y solo con una relación muy, muy personal con Cristo se puede entender. Ahora, hay personas que la pueden tener, pero como también hay, digamos, por ejemplo, hay una persona en una casa que solo una la tiene, entonces el resto de la casa la arrastra a la carne. Y es muy duro porque es ese carnón contra el poquito que hay de espíritu. Contra la única lechuga que hay, no, mentira, sí, no, te entiendo. Pero por eso es que nosotros tenemos que aprender a ser seres individuales y no, a ver, vivimos en territorio enemigo todos. Todos vivimos en el planeta Tierra que le pertenece a Satanás. Y eso es lo que te hablo yo de la, perdón, eso es lo que yo hablo de la contaminación. Correcto. Porque se contamina, aunque bueno, es lo que estábamos hablando ahora de Israel. Se contamina, entonces al contaminarse se va para el otro lado. Sí, pero igual la persona yo lo he visto así porque lo viví de esa manera. Yo andaba buscando siempre a alguien, un mentor que me ayudara a vivir y ser más espiritual, ¿verdad? Nunca lo encontré. Es más, el Señor me sacó de la iglesia. ¿Por qué? Buscabas en el hombre. Correcto. Lo que yo estaba buscando no estaba en el ser humano, estaba en su presencia. Y Él me llevó a padecer necesidad de presencia para encontrar en su presencia la clave de todo esto. Sí, entonces, Jerry, a veces uno cree que lo espiritual es la iglesia.
Entonces No. se mete en la iglesia mucho. No. Ahí Todo eso es lo que todas esas son los muros y las paredes que queremos romper. Todo eso es lo que queremos romper. Empezar a entender realmente lo que significa estar en el Espíritu. Es indispensable que, ¿cómo se llama? Que nosotros empecemos a entender esto, porque de lo contrario es muy difícil. Ahora, yo no estaba en el Espíritu, tía, pero tenía hambre. Sí, Y hice las preguntas correctas. Dios lo sacó. Hice las preguntas correctas. Y si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Sí, amén. Pero ahí es donde vamos a todos a pechugarnos, ¿ok? Hay algunos que les va a costar más que otros, ¿verdad? Acuérdense que cuando iban cruzando el Mar Rojo, no todos iban a la misma velocidad, pero entre todos nos vamos a acuerpar y vamos a orar para que el Señor dé revelación y agilice el proceso. Ahí es donde sí podemos intervenir. Sí, adelante. Yo pienso que también eso va también de acuerdo a lo que haya vivido la persona y la raíz que traiga en su alma, porque muchas personas vienen muy contaminadas. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Ya, pero eso es otro. No, otras han tenido un hogar tranquilo, no hay, ¿verdad? Pero otras sí han sufrido mucha violencia, mucha agresión, muchas hasta violaciones y cosas que tienen que ser realmente sanadas en el alma para que puedan soltar que el Espíritu Santo haga la obra. Por eso es fácil de contaminarse. Pero eso ya es un tema para otro momento. Correcto. Si quieren, entonces leamos las dos escrituras. Pero esto vamos a estar ahondando. Y traigan todas las preguntas, por favor. Traigan todas las preguntas. Si se les ocurre algo durante la semana, tráiganlas. Explorémoslas. Sí, explorémoslas, trabajémoslas juntos, porque lo que queremos es crecer juntos, no es estancarnos juntos, ¿ok? Entonces, ¿quién tenía las otras escrituras? María tiene Salmo 42:5 también y Jonás 2:7. ¿Qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. ¿Cuál era la otra? Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía. ¿Por qué ustedes creen que a veces a nosotros Dios nos permite pasar por pruebas? Porque Jonás en su alma desfallecida buscó al Señor. Nos tiene el desfallecer, óiganlo así, el alma del ser humano dicta las reglas del juego. Todo lo que aprende desde que nace crea un carácter, una personalidad, costumbres, modos de pensamiento, y es en sí mismo. Es un ser aparte de Dios. El mundo que nos rodea alimenta nuestra alma para bien o para mal. Satanás sabe muy bien que una alma alimentada es una persona que no buscará voluntariamente de Dios. En cambio, si nosotros, Dios, no le dejamos otra opción al Señor que las pruebas. No le dejamos otra opción al Señor que nos dé pruebas. Y cuando nos da pruebas es cuando nosotros, nuestra alma está atribulada y tiene que buscar del Señor. Faltaba alguna otra. Lucas era, ¿verdad? Lucas. Sí, la voy a leer Dale. en Reina Valera del 2015. Dice, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones y una espada traspasará tu misma alma. ¿A quién le dijo eso? A María. A María. Su madre. Y una espada traspasará tu alma. Volvemos a lo mismo, tu corazón, tu alma, tu vida. Alma va relacionado a la parte de las emociones también. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Creo que ha sido enriquecedor. Yo pensaba que iba a ser más rápido, honestamente, pero es que al final lo que importa es esto, que escudriñemos, que nos metamos todos juntos en esto y que trabajemos realmente este conocimiento, porque es revelación que va a transformar nuestra vida si verdaderamente empezamos a preguntarnos o hacernos las preguntas que nos van a enrumbar por el camino correcto. Si nos quedamos sin hacerlas o sin el interés de saberlas, créanme, ya yo pasé 47 años de mi vida, no, perdón, era menos, como 37 años de mi vida sin fruto. En una carrerita quiero leer el Mateo 16:26, que me parece muy excelente. Dice, ¿y qué beneficio
obtiene si usted gana el mundo entero, pero pierde su alma? Así es. Ah, ¿Hay esa es la algo que siguiente. valga más que su alma? Sí, esa es la que sigue. Con esa vamos a empezar la semana. Bueno, la que sigue. Bueno, Adelante, tía. es una belleza, Jerry. Ajá. Dice la palabra del Señor que la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Y si nosotros de ahí solo lo escuchamos a usted hable, no preguntamos nada, estamos pura letra. Eso es lo que pasa. Nosotros Sí. necesitamos que el Espíritu Santo nos esté revelando. Y lo Eso que es Él lo nos que pasa. quieta, eso Correcto. es lo que nos preguntamos. Y eso es lo que Ahí pasa también si basamos nuestra fe en pura literatura. ¿Qué pasa si pierde su alma? ¿Por qué? Porque en pura literatura estamos dejándolo aquí, aquí, aquí. Y aquí no es suficiente. Entonces, por eso es que dice, y el Espíritu vivifica. Si nosotros no oramos, si nosotros no vamos a Él, a su presencia, ahí es donde comienza la transformación, en su presencia. A partir de ahí, lo que Él nos lleve a hacer, sea leer, estudiar, escuchar, va a surtir fruto. ¿Por qué? Porque primero tenemos que encender el radio para captar la señal del mensaje. Si no encendemos el radio, ¿cómo vamos a oír la radio? Si no encendemos el radio, que es la oración, es el método de comunicación, vean todo lo que pasa en la oración. En la oración renunciamos a nosotros mismos porque estamos dándole a Él la pleitesía de su estatus, de que Él es Dios, de que Él es soberano, de que Él es poderoso, magnífico y de que nosotros lo necesitamos. Eso es alabanza. Estamos reconociendo que no podemos, estamos cediéndole el control, estamos pidiéndole ayuda. O sea, todo esto ocurre en una oración. Imagínense, no es solamente hablarle por hablarle, aunque hay mucha gente que pasa en una habladera y una criticadera y todo, es que esto, no, porque también la actitud del corazón, ¿ustedes creen que Dios no la ve? Recuerden, la tarea para la próxima va a ser, no sé si la próxima semana, pero la próxima que nos veamos, que yo esté aquí, va a ser esta. Estúdiense. Estudien el fruto que sale de ustedes cuando hablan, cuando piensan, cuando actúan, cuando van a tomar decisiones. ¿Es fruto del espíritu o es fruto de la carne? ¿Van a tomar decisiones porque ustedes creen que saben o porque le preguntaron a Dios? Lástima que esto no lo hablé hace un año, ¿verdad? Vamos a tomar decisiones porque el mundo dice que es lo correcto o porque vamos a preguntarle a Dios a ver qué es lo que Dios dice. Nunca es tarde, Jerry. No, yo sé que no. Jerry, yo nada más, ya que estamos hablando de la oración, Oremos. Joyce Meyer hizo un libro, un nuevo libro. Dentro, no es el tema, no es el título del libro, pero ella dice, Dios no contesta nuestras quejas, Él contesta nuestras oraciones. Wow. y estaba viendo ese libro así, repasándolo y... ¿Sabes que hoy un día de estos que me hizo mucha gracia? Una frase que decían, ¿ustedes quieren ver a Dios reírse? Cuéntenle sus planes. hasta nosotros nos reímos ya de eso. Muy sí, bueno. Vamos a entrar en oración. Entremos en oración. Es importante, como lo hemos hecho otras veces, vamos a tomar peticiones. Irene tenía una petición de que tenía un dolor ahí en el brazo. Vamos a orar por Irene por eso y cualquier